Hola, mi nombre es Itlali García Cuen y yo les voy a hablar de la Autoridad Reguladora de Datos Personales. ¿Qué es una autoridad reguladora en protección de datos personales? En su respectivo ámbito de competencias y coadyuvancia con el INAI, desarrollarán funciones relativas a la promoción, en su caso emitir lineamientos, recomendaciones y criterios en materia de protección de datos personales, por lo que refiere a los principios y derechos aplicables. Las funciones. Tiene dos principales funciones. Una, difundir el conocimiento de las obligaciones en torno a la protección de datos personales entre la iniciativa privada, nacional e internacional, con actividad comercial en el territorio mexicano. La segunda es promover las mejores prácticas comerciales en torno a la protección de datos personales como insumo de la economía digital y el desarrollo económico nacional en su conjunto. Tiene diversas atribuciones, sin embargo, las para mí más importantes es difundir el conocimiento respecto a la protección de datos personales en el ámbito comercial y fomentar las buenas prácticas comerciales en materia de protección de datos personales. Tipos de autoridades. Tenemos 4 distintos tipos de autoridades. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conocido mayormente como INAI. Es un organismo autónomo especializado, imparcial, colegiado, responsable de garantizar el cumplimiento de derecho al acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la normatividad aplicable. Los organismos garantes tienen autonomía constitucional y cooperan con el INAI en materia de protección de datos personales. Las autoridades reguladoras, en el ámbito de sus atribuciones, emitirán regulación secundaria y lo harán en coadyuvancia con el INAI, cooperando también en otras cuestiones relativas al derecho a la protección de datos personales. Y las otras autoridades competentes son administrativas o judiciales que sean competentes en materia de protección de datos personales. ¿Qué es un órgano garante? Son aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de acceso a la información y protección de datos personales, en términos del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuáles son sus funciones? Como ya le comento, existen diversas funciones y atribuciones. Para mí las más importantes, sus funciones son los organismos garantes tendrán en virtud de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, funciones relativas a promover el derecho a la protección de datos personales, así como sus atribuciones. Una de las más importantes es conocer, sustanciar y resolver en el ámbito de sus respectivas competencias de los recursos de revisión interpuestos por los titulares en términos de lo dispuesto en la presente ley. Otra es coordinarse en el ámbito de sus respectivas competencias con las autoridades competentes para que las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO y los recursos de revisión que se presenten en lenguas indígenas sean atendidos en la misma lengua. Otra es garantizar en el ámbito de sus respectivas competencias condiciones de accesibilidad para que los titulares que pertenecen a grupos vulnerables puedan ejercer en igualdad de circunstancias sus derechos a la protección de datos personales. ¿Cuál es el procedimiento de protección de derechos? Este procedimiento se inicia a instancia del titular de los datos o de su representante legal, expresando con claridad el contenido de su reclamación y de los preceptos que se consideran vulnerados. La solicitud de este procedimiento deberá presentarse ante el INAI dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta al titular por parte del responsable. En el caso de que el titular de los datos no reciba respuesta por parte del responsable, la solicitud de protección de datos podrá ser presentada a partir de que haya vencido el plazo de respuesta previsto para el responsable. Procedimiento de verificación. Consiste en la verificación del cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y demás normatividad que de esta derive por parte del órgano garante. La verificación podrá iniciarse de oficio o a petición de parte. La verificación de oficio procederá cuando se dé el incumplimiento de realizaciones dictadas por motivo de procedimientos de protección de derechos explicado en líneas previas o se presuma fundada y motivada en la existencia de violaciones en la ley correspondiente. Y el procedimiento de imposición de sanciones. Si con motivo del desahogo del procedimiento de protección de derechos o el procedimiento de verificación que realice el órgano garante, tuviera conocimiento de un presunto incumplimiento de alguno de los principios o disposiciones de la ley, iniciar el procedimiento de imposición de sanciones a efecto de determinar la sanción correspondiente. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias.